Bienvenidos. Hoy es martes, conéctate este martes, o sea, hoy, conéctate ya. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Roma. Como dicen por ahí, Roma es Roma, lo demás es Loma. Saludos a mi amigo estimado Sebastián, que todavía me tiene abandonado. Anda por allá, es que en México, comiendo tacos, burritos. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Excelente, excelente, Cris. Un saludo a todos. Excelente tarde para Italia, para Roma. Un saludo a todas las personas que se conectan de los diferentes países. Acá estamos felices, gozosos en México, en el otro continente. Sin embargo, conectados, firmes, unidos en el espíritu y listos para compartir otra vez, para la gloria de Dios, otro tema de valor como los que venimos compartiendo. Que realmente sea para edificar a la gente que lo escucha y que luego de compartirlo, los temas se puedan también aplicar de una forma muy práctica a la vida diaria. Así que espectacular estar acá, Cris. Un gusto. Es correcto, es correcto. Oye, tenemos un tema hoy, bomba, ¿eh? Tremendo, tremendo el tema que tenemos, la Súper, verdad. súper impresionante. Nos gusta retarnos, cogemos siempre temas muy retadores, muy para nada sencillos de manejar, pero esto fue lo que decidimos hacer, esto es lo que decidimos compartir. Y quiero comenzar hoy dando las gracias, Sebas. Quiero agradecer primeramente a Dios que nos tiene aquí, que nos da la posibilidad de poder sonreír, a pesar de dificultades, de momentos de gloria, de momentos de gozo. Podemos estar aquí, podemos contar el cuento, como se dice. También quiero agradecer al Prezi, a Carlos, más conocido en el bajo mundo como Charles Rivers, que nos da la oportunidad de poder llegar ahí a tu casa, a tu carro, a tu oficina, donde quiera que te encuentres, en cualquier momento que estés viendo este video, pues también es gracias a RZ Radio que nos ha permitido abrir este canal para poder compartirte lo que creemos que te va a servir, lo que creemos que Dios ha hablado para ti el día de hoy. Sebas, ¿te recuerdas que mandamos un reto el martes pasado o el podcast pasado para quien no lo está viendo los martes y lo ve el miércoles, lo ve el jueves o lo ve dentro de una semana? Habíamos lanzado un reto en el programa que se llamaba, pues se llama porque todavía está registrado, Amor en la Nube. Amor en la Nube. Fue un programa muy bonito, escribieron muchísimas personas, estoy muy contento, fue muy lindo y si no lo has visto, tú que estás viendo este programa, pues búscalo, vas en RZ Radio, por YouTube, en YouTube se ve súper wow, o te lo buscas en Facebook, te lo buscas debajo del colchón, te lo buscas en la cocina, no sé, búscalo para que te lo veas y lanzamos un reto. Sebas, tú hiciste, seguro, ¿cuál de estos hiciste tú? O cuál es el que más habitualmente haces tú, esos actos de amor, aparte del amor propio que nos indicaste también, al amor hacia los demás, ¿cuál fue el que más pusiste en práctica estos días? Lo sé que lo haces porque te conozco. La verdad que, como lo hablábamos el otro día, es un estilo de vida. Es decir, no me propongo a esta altura en una lista decir, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. No, lo que puedo hacer bueno lo hago y ya forma parte de, ¿no? Es como un estilo de vida. Por eso también, creo, pudimos compartir el tema de la forma en la que lo compartimos. Es decir, cuando una persona comparte un tema sin vivir lo que está compartiendo, no tiene autoridad. Cuando Cristo predicaba, le decían, wow, ¿qué palabras habla este señor? Habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque él vive lo que predica. Bueno, lo mismo Eso lo sucede. metió en problemas, eso lo metió en problemas, en varios problemas. Claro, porque los fariseos no lo entendían, pero sí, sí ellos entendían una cosa, la autoridad, y no podían refutar la autoridad, por eso buscaban tentarlo y demás. Es decir, entonces es un estilo de vida, el tema del amor propio, el cuidado, el entrenamiento, el alimento espiritual, la oración, el cuidar el corazón, los pensamientos, las palabras, lo que vemos, buscar cada día a Dios y pedirle perdón por los pecados, porque todos pecamos y todos los días. Entonces, básicamente estar como reseteado o a cuentas con Dios. Es algo que lo vengo haciendo hace tiempo, igual que las palabras, los pensamientos, cada cosita. Mira, el área del crecimiento es tan amplia que cada simple cosa representa un área y una oportunidad para crecer, ¿no? Interna y externa. Es como una pieza de rompecabezas que se va armando y va contribuyendo para ver una imagen completa, que yo llamo esa imagen propósito. Ya hablaremos en uno de nuestros podcasts sobre el propósito.
Pues te cuento que sobre esos actos de amor, yo recibí uno inmediatamente después del programa. Creo el día después, mi mamá me hizo un plato típico colombiano, delicioso, pues que no Oh, hace mucho tiempo, porque obviamente es complejo de hacer y nos lo llevó a la casa y nos preparó y nos hizo y wow, súper rico. También es un plato italiano, nos atendió súper wow, así que recibí un acto de amor, pero un acto de amor que hice fue sentarme a escuchar a mi suegra. Fue un acto de amor y de sacrificio al mismo tiempo, porque las suegras, no, mentira, yo quiero muchísimo a mi suegra, ya lo sabe, puede ser que esté hasta conectada escuchando, suegra, saludos. A ver, así que si estás viendo este programa live, escríbenos ya mismo cuáles actos de amor tú has realizado en estos días antes de entrar en el argumento de hoy. Y si no estás live, no importa, igualmente déjalos en los comentarios, nosotros te leemos igual, te respondemos durante la semana, durante el mes, estamos siempre ahí mirando si comentaste en YouTube, nos buscas en las redes sociales. ¿Cómo apareces tú en las redes sociales, Sebas? ¿cómo aparecemos en las redes sociales? ¿Nosotros o la radio? Tú, Ah, Sebastián.Ojeda Márquez en Instagram. Márquez con la Z, ¿no? En Márquez con la Instagram. Z. Y yo, Cristian Salinax, con la X final, y obviamente RZ Radio en todas las plataformas, hasta una app tienen bacanísima para escuchar radio. Oye, también es una radio, para que la gente pueda escuchar radio en cualquier parte del mundo donde se encuentra. La radio más bacana no es solo de Roma, porque hay un objetivo, un propósito de esta radio, que es unir los hispanos donde quiera que se encuentren y ponerlos en contacto, ponerlos en comunicación, unirlos, conectarlos a un propósito que es la hispanidad, la unión de los hispanos. Bueno, mientras la gente se está entrando, se está conectando, comenzando a comentar, vamos a lanzar el argumento de hoy. Pero antes de lanzarlo, Sebas, hoy volvemos a nuestra esencia, ¿no? Vamos a hacer este programa más tipo conferencia, más tipo, tipo como cuando hacemos las conferencias, también tú eres conferencista como yo, que no hay pausas porque pasó algo increíble. Yo estaba entrando a la radio y me choqué con un montón de gente y yo entendía qué estaba pasando, entonces me acerco al Presi, a Carlos, y digo, oye, Carlos, ¿qué está pasando? Me dice, no, es que la gente de CNN se le rompieron las cámaras y nos pidieron prestadas las nuestras. Entonces, como un acto de amor bondadoso, tuvimos que prestar algunos instrumentos de la radio y entonces nos quedamos un poquito faltantes de instrumentos para poder hacer el format como lo traemos haciendo siempre. Entonces, hoy, Sebas, y ya lo sabes, pues lo estamos comentando a todos los que nos están oyendo, vamos a hacer todo de largo, no va a haber música intermedia, no vamos a hacer el format de siempre, pero volveremos con nuestro format, porque creo que ha gustado mucho, ¿verdad, Sebas? Así es, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como en el 86. Eso es muy argentino, eso es muy argentino. Ya fueron campeones otra vez, ya ganaron. Bueno, el tema de hoy, miedo de enemigo a maestro, de enemigo a maestro. ¿Cómo se puede transformar el miedo de enemigo a maestro, Sebas? ¿Qué argumento? Tremendo, venía meditando, ¿no? Y la verdad que el miedo, básicamente, literal, es enemigo. Es enemigo del propósito, es enemigo de los sueños, es enemigo del crecimiento, es enemigo de romper moldes, salir de la zona de confort. De hecho, cuando una persona está en la zona de confort, lo que impide que pase las barreras de la zona de confort es el temor. ¿Por qué? Porque cuando entra en la zona de oportunidad hay incertidumbre y el ser humano por naturaleza teme todo lo que desconoce. No lo conoce, por eso le teme a desarrollar o aprender alguna nueva habilidad. Entonces, básicamente el cementerio está lleno de sueños a causa del temor. Y si querés que entremos ya un poquito más profundo en el tema, venía meditando al respecto y el temor venía pensando que es realmente irreal, es decir, el temor es una ilusión, simplemente una ilusión, que esa ilusión se rompe o se quebranta cuando hay determinación. Entonces, si una situación produce temor, ahora por medio de la determinación se rompe el temor desaparece.
porque la determinación lo atraviesa. Es decir, además, ¿por qué te das cuenta que es una ilusión? Porque a lo que le da temor a uno, a lo mejor no le da temor a otro. ¿En qué grado produce temor el temor? En el grado de que nosotros lo hagamos real. Cuanto más real nosotros lo hagamos al temor, más control va a ejercer sobre nosotros, más paralizado nos va a tener. Ahora, la fe y la determinación rompe la barrera del temor y hace que el temor desaparezca. El temor no está más. Entonces, ¿cómo? ¿Era irreal? Claro, era irreal. Era algo que tenía poder porque nosotros mismos se lo damos al poder. O sea, tú dices que el miedo, que yo pienso que hay una diferencia entre miedo, temor y fobia. Volvemos al argumento de la semana pasada, que era temperamento, carácter y personalidad. Tienen ligeras diferencias. Pero tú piensas que el miedo o el temor, como tú lo llamaste, pueda por completo desaparecer en la vida de un ser humano. Claro, por completo, porque vos fíjate que, por ejemplo, una persona tiene temor, ¿vale? Ahora, por eso viene la palabra de Dios. Dios dice 365 veces en la Biblia, no temas, porque Dios entiende que el temor aleja al ser humano del propósito. El ser humano tiene un propósito, una asignación. El temor aparece como una barrera al cumplimiento de ese propósito. Dios dice, no temas que yo estoy contigo, no temas, no desmayes que yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, claro, que cuando hay una palabra de Dios, la persona es la misma, la situación es la misma, el temor es el mismo, pero cuando hay una palabra de Dios, esa palabra infunde valor y hace que por medio del valor dado en la palabra se avance y se venza el temor. Desaparece, es una barrera irreal realmente el temor. Hay personas que tienen temor a algo, un ejemplo, no sé, le tiene temor a subir por el ascensor. Bueno, si está tu hijo en tu casa y hay una emergencia y la única forma de subir a tu casa del ascensor, te lo puedo asegurar que en ningún momento se te cruza por la cabeza el hecho de que estás subiendo a un ascensor. ¿Por qué? Porque hay una determinación, ¿cuál? Ir por tu hijo, ayudarlo y sacarlo de esa emergencia. ¿Sí? Le tenés miedo, no lo sé, al fuego. Se está incendiando la casa, está tu hijo dentro, no pensás en el fuego. Si me prendo fuego me da igual, porque hay una determinación. Entonces, el temor es una ilusión que creo que el enemigo pone para impedir que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. En un extremo, ¿no? Si lo queremos extrapolar a un Sí, extremo. claro, si lo queremos llevar ya a la parte extrema, como lo acabas de decir tú. Sabes, yo pienso que el temor sea como una respuesta primitiva, ancestral, primitiva, también genética, que nosotros seres humanos nacemos como respuesta también al peligro, porque también depende de qué miedos hablamos. Hay miedos racionales, se dice, ¿sí? En español, racionales y irracionales. ¿Ok? Entonces, yo pienso que no podemos meter en una sola caja lo que es miedo, temor y fobia, porque estaría eh, subestimando. Bueno, a ver, científicamente, esto es un estudio, porque hice una conferencia hace como 9 años o 8 años sobre esto. Se llamaba Un don llamado miedo. Pero lo dice en italiano, un don llamado miedo. Y había hecho unos estudios, me fui a investigar todo esto, y científicamente han, pues obviamente, estudiado el cerebro, cómo tenemos nosotros el cerebro compuesto, y hay un punto central atrasito por aquí, no me acuerdo ahora exactamente las palabras, eso es para que los que nos escuchan ven que le estamos dando todo de nosotros, que no estamos leyendo, que no estamos programados con las palabras, viene muy de nosotros porque es todo lo que hemos vivido, lo estamos compartiendo en estos podcasts que decimos hacer aquí en RZ Radio. Y hay un punto muy, muy pequeñito, pues que los científicos han llamado como el punto del miedo como respuesta al peligro, ese que cuando tú ves el semáforo en rojo y estabas al celular no te diste cuenta y te pitan ¡pip! El carro, ok, el claxon, pues como que reaccionas y vas para atrás. Ese cuando te acercas al fuego, no porque se está incendiando la casa, sino sencillamente por error te acercas al fuego y sientes como ese dolor por el fuego, pues hace que se encienda ese botón rojo y alejas la mano del fuego. Cuando estás nadando, estás cansado, no sé, y te estás por ahogar, ese botón que se enciende porque hay un peligro.
Ese los científicos han llamado que es como el punto de respuesta que tenemos nosotros seres humanos ante el miedo, ante el peligro. Y pues investigándolo, te repito, hace como 8 años, no sé si seguramente hay alguien aquí conectado, se vive en Italia, que asistió a mi conferencia, la repetí varias veces, la verdad, sobre el miedo. Investigando, notaba cómo era importante este botón que lo llaman miedo, pero que obviamente al mismo tiempo el miedo para mí es un antónimo, se dice, ¿verdad? Antónimo en español, de la fe. Es súper, súper medido. Son dos cosas que como la balanza, darle más peso, obviamente, a la fe para que el miedo vaya a disminuir. Y como te decía antes, hay miedos racionales y miedos irracionales, los que somos conscientes que existen, los que no sabemos por qué. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a ciertos animales, pero nunca tiene una experiencia con ese animal. Entonces se preguntan por qué yo de pronto nací con el miedo hacia ese animal. El miedo racional es el miedo al fuego, sabemos que quema, ¿no? El miedo a que, no sé, pasamos la calle, nos accidenta y sabemos que si un carro pues nos atropella, pues nos va a doler mucho, nos manda al hospital. Entonces hay miedos racionales, miedos irracionales. Miedo irracional, por ejemplo, es el miedo al amor, a la pareja, porque pasamos experiencias, somos seres experienciales, vivimos de experiencia, entonces obviamente el cuerpo, la mente adquiere una información según la experiencia que ha vivido y esa información puede ser positiva o negativa que se transforma en miedo. Esos miedos, bueno, todos los miedos en realidad se pueden trabajar, todos los miedos se pueden trabajar y es lo que yo quisiera también contar hoy. ¿Tú qué opinas sobre esto, Sebas? Me fui a la parte racional, me fui a la parte científica, lo sé, ¿ok? Pero también estamos aquí como para charlar, para que las personas puedan ver también como dos caras de la moneda. ¿Tú qué opinas sobre lo que te acabo de contar? Bien, saludo a Adriana que ahí estaba conectada saludando y saludo a Idita, a tu Ah, suegra no, que no, ahí no, está no he también podido ver, no he conectada. podido ver. Te estoy Sí, ¿qué mirando te a iba a ti, decir? no he podido ver. Ujú. Mira, miedo, o sea, temor, es fe. Lo que pasa que es fe a la inversa, es decir, es fe en el sentido negativo. La Direccionada palabra hacia otro dice lado. que a Exactamente. Job le sobrevino lo que él temía. Si nosotros analizamos que es fe, que es la certeza de lo que se espera, bien, la convicción de algo que no se ve, el temor es fe, porque dice que a Job le sobrevino lo que él temía, es decir, él estaba esperando que le suceda algo, lo que pasa es que en lugar de estar esperando que le suceda algo bueno, estaba esperando que le suceda algo malo. Y creo que por naturaleza, cultura, naturaleza caída, cultura, educación en general, influencia por parte del sistema, estamos muy, valga la redundancia, influenciados a esperar resultados negativos. Es decir, a una persona le duele la cabeza y ya está pensando que le van a tener que cortar la cabeza. A una persona que tiene A los dolor de hombres, hueso sobre todo. y cree que tiene osteoporosis, ¿me entendés? Es Los decir, hombres, sobre todo, ¿no? O sea, ¿no? digo, no Somos lo más sé, débiles. pero en general, ¿no? Es decir, como que magnifican mucho lo que está sucediendo y lo hacen, se hace desde el lado del temor, con lo cual acrecienta mucho más, al temor le da poder y hace que ese temor tenga influencia todavía mayor que la que debería de tener en la persona, porque es como que lo alimenta. Al temerle algo, está alimentando el temor. Por eso digo Es que correcto, es verdad. en la determinación se rompe, ¿no? Yo me Es, acuerdo cuando viajé la primera vez a Noruega, salí de Argentina, quería cruzar el charco, viajar a otro país, muy valientemente. Decidí hacerlo. Cuando me pasaron a buscar, me subí al autobús que me llevaba al aeropuerto a 4 horas de mi ciudad. Yo tenía un miedo tan grande que me quería bajar del autobús y lo digo de forma real. Cuestión, en un momento pensé, hubo una lucha interna, estuve a punto literalmente de bajarme. En la lucha interna pensé, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me voy a Noruega? Sin conocer a nadie, sin nada, sin dinero, sin nada. Lo peor que me puede pasar es morirme. Lo llevé a un extremo. Eso es lo peor. Y morirme no me voy a morir. Pensé, eso fue el diálogo interno. ¿Por qué? Porque pido un plato de comida y como y no me muero, o le golpeo la puerta a alguien y de alguna forma salgo adelante y no me muero. Entonces, cuando lo llevé al peor de los escenarios y encontré de alguna manera la forma de salir adelante en mi mente, en el peor escenario,
tomé la determinación de seguir adelante en el viaje y automáticamente, fue en automático. El temor en ese momento se disolvió, perdió poder, total, y el poder ahora lo tuve yo. ¿Qué sucedió? Que años después volví de Noruega y me volví a ir a España, solamente con $700, no euros, dólares en el bolsillo. Luego los cambié a euros. $700 en el bolsillo y una maleta sin conocer a nadie. Me bajé en el aeropuerto, me fui a la Plaza Cataluña, me senté con la maleta y dije, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? No pasaba nada, no tenía miedo en absoluto. ¿Por qué motivo? Porque después del viaje a Noruega, irme a España con $700 sin conocer a nadie fue como un recreo, fue como un juego, fue como un juego de niño. Yo había superado algo que era muchísimo más grande, por lo tanto, el temor no pudo tomar nada, no puedo tomar parte ni suerte en mi vida, en mis decisiones, porque ya había sido vencido, ¿no? Entonces, el temor se vence en la determinación. Hay que tener cuidado en lo que pensamos y lo que sentimos y no darle lugar al temor porque lo hacemos más grande de lo que realmente es. Y ahí sí produce el efecto que tiene que producir, que es o una enfermedad, o ansiedad, o insomnio, o preocupación, que son todos parientes, primos, hermanos del temor. Parientes, está muy buena. Ahora, yo, sí, escuchándote, claro, me han pasado también a mí muchas cosas, últimamente varias que conoces, eh, que creo que el miedo se le pueda cambiar el tamaño rápidamente según la percepción y la perspectiva donde tú te posicionas para verlo. Entonces puede cambiar el tamaño también según la experiencia que tú has tenido. Eso que te pasó la primera vez y la segunda, ahí donde tú transformaste al inicio de enemigo y después a maestro, porque ya sabías cómo comportarte, ya sabías lo máximo que podía pasar, porque ya habías superado esa experiencia, ya habías adquirido ese conocimiento y lo que le diste fue tamaño frente a ese miedo, lo dejaste a un lado, lo dijiste, ok, ya sé cómo controlarte y hasta el momento que lo pudiste eliminar completamente, ya no sentías miedo, ya estabas más como pensar en qué hacer, pero no por el miedo. Creo que el miedo de tres tipos de resultados y pasa muchas veces, nos están escribiendo ahí en el live, una persona que tiene miedo a las culebras, por ejemplo. Creo que una de las tres reacciones, porque al final el miedo es una cuestión de reacción, no de pensamiento. Las personas piensan menos y reaccionan más, lastimosamente. Tendríamos que aprender a pensar menos, a pensar más, pido disculpas, a pensar más y reaccionar menos. Estamos como muy acostumbrados, como tú dijiste, muy influenciados a reaccionar más y pensar menos. Y la primera cosa que genera el miedo es paralizar la persona. Normalmente lo que hace es paralizar, no te deja pensar, no te deja tomar de pronto unas decisiones, no te deja completamente moverte y te paraliza, que puede ser, por ejemplo, el miedo o la fobia a algunos animales. Si esas personas, yo no tengo en realidad ningún tipo de fobia, ningún tipo de animal, pero conozco personas muy cercanas que tienen o han tenido, de hecho mi mamá tenía la fobia hacia los ratones toda la vida y a través de la oración y a través de haberlo decidido y orar y en fe, después de 50 y pico de años, logró eliminar completamente esa fobia. Entonces se puede a través de la oración, se puede a través de la fe, pero quien aún no lo ha logrado, por ejemplo, la fobia a los animales paraliza, la fobia al encierro, no me acuerdo cómo se dice, una muy famosa, a las alturas, paraliza la claustrofobia, paraliza a las personas y no las deja tomar ningún tipo de decisiones. La segunda reacción que pasa muy seguido es la que te distrae, el miedo distrae, el miedo puede distraer a una persona en cualquier posición que se encuentre, cuando se tiene miedo, que no es tan grande, porque del tamaño, cuando es muy grande, porque nosotros le damos el tamaño, obviamente, al miedo, paraliza, pero cuando es menos grande y es mediano, eso lo que hace es distraer a la persona. Y a mí me pasó, venía muy enfocado, el año pasado tuve una situación económica que obviamente afecta lo emocional, porque digo siempre que hay dos cosas que muy grandes que tocan las fibras completas, que una es la muerte de alguien cercano y la otra es el dinero. Entonces, cuando una de las dos se pierde, okay, o tienes que atravesar por una de las dos,
todo tu alma, tu espíritu viene completamente tocado. Y el año pasado, pues, una situación muy impactante en mi vida, en la vida de mi familia, económica, pues impactó también toda la parte emocional. Y decidí, no tuve miedo, en realidad decidí levantarme, decidí hacer lo que tenía que hacer, decidí tomar acción. Y llega febrero de este año, venía muy enfocado, sucede algo muy importante en mi vida, que tú conoces muy bien, Sebastián. No me paralizó, distrajo. Entonces, pasó algo muy importante, muy impactante en mi vida hace 114 días, lo estoy contando, hace 114 días, que lo que hizo fue distraerme. O sea, venía tan enfocado, venía tan concentrado en lo que venía haciendo, que lo que hizo fue como sacarme un momento del camino, desconcentrarme, distraerme. Y la tercera reacción, que tú la dijiste antes, tienes miedo al ascensor, pero tu casa se está incendiando, de arriba tienes a tus hijos y no te gusta salir por el ascensor, pero ese miedo, en vez de paralizarte, en vez de distraerte, te va a accionar, te da una motivación para moverte. A pesar de que de cuánto sea grande el tamaño del miedo, esto va a ponerte en acción. Entonces son tres las reacciones que tenemos ante el miedo, depende del tamaño que nosotros le damos. O nos paraliza, o nos distrae, o nos acciona. Y eso depende mucho de, obviamente, de tu fuerza personal, de tu carácter, lo hablamos en el podcast pasado, pero sobre todo de la de cuánto tienes encendido ese fuego y de cuánto estás conectado con Papá Dios. Es muy importante. Pero obviamente, mira, Job, esto no determina que no vas a sentir miedo nunca más en tu vida, porque tú mismo lo dijiste al inicio del podcast. Las personas, todos nosotros seres humanos, tenemos miedo que no conocemos normalmente. Después de esa experiencia, el tamaño de ese miedo se reduce. Así que yo pienso que estas son las tres reacciones. ¿Tú añadirías alguna otra reacción a estas tres o piensas que estas tres cubren todas las reacciones que puedan generar el Creo que modificaría una. Creo que el miedo en ningún momento acciona. ¿Por qué motivo? Mirá, analizando la situación del ascensor, esa la modificaría en este sentido. No es que el miedo te acciona, o sea, es que la situación te pone en un estado donde ni siquiera lo tenés en cuenta el temor. Porque por eso digo que es una ilusión. Está el hijo arriba, está en una emergencia y tiene fobia al ascensor, no le queda otra. Es que ni siquiera le da lugar en el pensamiento al miedo, simplemente actúa porque el miedo queda a un lado, ¿me entiendes? Piensa en el hijo, solamente se visualiza agarrándolo y sacándolo de esa situación. En ningún momento le dio lugar al temor, porque ni siquiera pensó. Y creo que ahí está la clave en, obviamente, el problema es el pensamiento, se le da lugar a través del pensamiento. Lo tenemos, ¿no? En el pensamiento. Es decir, lo que sucede cuando va y rescata al hijo de esa emergencia, en ningún momento se detuvo a pensar, tengo fobia, no lo voy a poder hacer. No, 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 no. O sea, la determinación de él por rescatar a su hijo ni siquiera le dio lugar, no le dio capacidad de reacción al temor para tener alguna injerencia y paralizarlo. No le dio lugar, simplemente lo atravesó. Sí, ni siquiera se olvidó que tenía fobia. En ese momento tiene amnesia de la fobia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? El tema es que la determinación automáticamente vence el temor. Hay que, digo, sería bueno para minimizar el grado de temor, extrapolarlo a la peor situación posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, bueno, y cuando ve que la peor situación que puede pasar al final del día no es tan grave, el temor empieza a reducir ese tamaño porque le estamos dando el grado de realidad que requiere. Simplemente está y forma parte de y tenemos que coexistir con eso, pero en ningún caso debería de gobernarnos, debería de tener control sobre nosotros. Por un Claro, lado, obvio, en el tomamos temor que una paraliza. situación muy, tomamos una situación muy extrema, ¿no? Que es la del niño arriba de la casa. O sea, son muy extrema y está bien. Pero imaginémonos en la cotidianidad que no hayan situaciones de estas y que personas puedan tener sencillamente miedo a las escaleras eléctricas en un centro comercial o miedo a emprender. Conozco varias personas que quisieran tener su negocio, que quisieran emprender en algo y llevan 40 años pensándolo por miedo a abrir un, ¿cómo se dice? Una empresa, hacer toda la parte legal, abrir todo lo que se requiere para tener una empresa, sencillamente porque temen de no poder o tienen miedo de no lograrlo, de no alcanzarlo. Es ahí donde obviamente no es una situación
que no es una perspectiva que cambia la visión o el tamaño del miedo, sino que es algo completamente irracional porque es una experiencia que pronto no se ha vivido, o algunos que le tienen miedo a eso porque lo han vivido y les ha salido mal. Entonces ya no es más un miedo que no te deja pensar, sino que eres determinado, sino un miedo que realmente sí te sienta a pensar, y que en muchos casos, cuando yo hablaba de que activa a la persona, es porque muchas veces es como la última posibilidad que las personas tienen. No, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, muchas situaciones económicas fuertes, y la única, bueno, algo contaste la otra vez también tú, creo, en el primer podcast, que te lleva ya a la situación de pronto a tener que reinventarte, a que de pronto antes no lo hubieras hecho, ¿ok? O que de pronto tenías miedo de realizar o miedo de hacer. Por ejemplo, personas que tienen miedo a las cámaras, a las redes sociales, que quisieran hacerlo, que luchan para hacerlo, que al final no es una situación extrema, ¿no? Como de salvar el niño, o de salvar el gato en el árbol. O sea, no son situaciones extremas, sino que sencillamente quisieran hacerlo, pero no lo hacen porque hay un miedo que obviamente no los deja avanzar. Era eso como lo que quería decir con ese tres tipos de reacción. Y yo pienso que el mejor modo, porque hay tres, hoy estoy con el tres, ¿no? Hay tres tipos de forma para trabajar esto. Normalmente, las personas lo que hacen es ignorar los miedos. Dicen, no, yo no tengo miedo de nada. Tú conoces personas así, sabes, que dicen, no, yo no tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada. ¿Ok? Entonces dicen, yo no tengo miedo de nada. Yo no creo que esto sea real. Yo pienso que todos tenemos miedo a algo. Entonces, lo que normalmente hace el ser humano es ignorar los miedos. Y cuando tú ignoras algo, tarde o temprano vuelve, porque está ahí. Tarde o temprano te lo vuelves a encontrar, esta famosa ilusión, como tú dijiste, este famoso muro. El segundo modo para tratar el miedo es pelear contra el miedo. Y una ilusión, como es algo intangible, casi siempre vas a perder, porque no es una identidad. El miedo no tiene identidad. Pero en el mejor de los casos, que es el tercer punto, que es el que yo sugiero a todas las personas que nos están escuchando, de cómo enfrentar el miedo, de cómo disminuir su tamaño, obviamente a través de la oración, obviamente a través de herramientas de fe, es identificarlo. Y es una tarea que quiero también dejar. Identifica cuál es el miedo más grande que tú tienes, y casi como ponerte de acuerdo con el miedo, casi como decirle, ok, yo sé que tú estás, no te voy a ignorar, ¿no? Te reconozco, no voy a pelear tampoco contigo. Como tú dijiste antes, vamos a ver de esto qué puedo aprender, vamos a ver de esto qué puedo sacar en beneficio para mi vida. Vamos a ver si logramos caminar juntos en vez de ignorarte o en vez de pelear, ¿ok? Voy a aceptarte, pero no para siempre. O sea, voy a aceptar que estás aquí porque te identifico, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahora es, primero que todo, entrar en oración, pedirle a papá Dios para que te dé fortaleza, que te dé determinación, para que aumente tu fe, ¿ok? Para poder que este miedo que te está acompañando cada vez se vuelva más pequeño, cada vez se vuelva más un niño, cada vez ya casi que ni lo notas, no lo estás ignorando, no peleaste, y esto puede tardar poco tiempo, minutos, horas, días. No hay un tiempo predeterminado para lograr esto. Y hay una frase que yo tengo en mis redes sociales y que muchas veces la repito, que dice, si estás inmovilizado, si estás paralizado y lleno de miedo, es porque tienes poco Dios y mucha religión. Eso lo encuentras en mi Instagram, en todas mis redes sociales. Porque cuando tenemos más a Dios y menos religión, muy difícil vamos a paralizar y vamos a vivir de miedos. Entonces tenemos que aprender a tener más a Dios, menos religión, más a Dios, menos religión, para no estar paralizados y no tener miedo, Sebas. Sí, estaba pensando en cómo vencer al temor. Claro, hay temores, como recién comentaban, temores irracionales. El tema está en poder traerlo o sea, al raciocinio, o sea, sacarlo del grado de irracional y traerlo a un lugar donde lo podamos observar y decir, ok, vale, ahora lo estoy observando, sé que tengo miedo a esto, lo reconozco que tengo miedo a esto, y bueno, ver desde ese lugar la forma de empezar a trabajar para salir de esa situación del miedo. Como todo en la vida, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Salir de la zona de confort requiere un esfuerzo, requiere pararnos, ponernos en acción y hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, que nos va a poner en una posición de incomodidad. Tal vez tengamos que trabajar muchísimo más horas,
tal vez tengamos que exigirnos aprender algo que por ahí nos cuesta y para lo cual creemos que no tenemos cierta habilidad. Es decir, cuando se sale de la zona de confort hay que trabajar y es un sacrificio y hay que pagar un precio. Creo que con el temor sucede lo mismo. Es decir, yo tenía temor a hablar en público, me daba terror, me daba pavor, literal era terror, no me podía ni mover, me quedaba paralizado. Y con el tiempo Ya. Tenemos. empecé y se fue rompiendo la barrera. Y luego hablo en público de forma normal. Predico todos los domingos, comparto la palabra, doy conferencia, normal. Luego pasó lo mismo con las redes sociales. O sea, tenía terror, me daba miedo. O sea, yo entendí que el antiguo miedo a hablar en público de alguna manera no se va, está ahí buscando una oportunidad. Si nosotros se la damos, la va a tomar. El tema es, y acá hay otro punto, que cuando hay un miedo irracional, normalmente también ese miedo se alimenta de las experiencias malas. Es decir, si tengo miedo a algo y lo intento y me sale mal, Es correcto. bueno, eso hace que el miedo todavía se empodere aún más y se vuelva más real y más grande. Con el tiempo, en una situación similar, como el miedo se empoderó porque nos permitió o nos paralizó, bueno, ahora él tiene el control en la siguiente situación. Entonces, creo que hay que traerlo a la realidad, observarlo, reconocer que tiene un poder porque nosotros se lo damos y que hay que empezar a lidiar con ese miedo, a luchar en contra de ese miedo con acción y con determinación, haciendo justamente lo que tememos. ¿Ah? Lo que tememos. 100% de acuerdo. Ujú. Dale, sigue, perdón. Sí, o básicamente eso. De hecho, ahí está parte del trabajo del desarrollo personal. Trabajar para vencer los temores. Porque cuando vencemos temores, literalmente crecemos. Los temores son marcos, son márgenes. Es decir, un marco limita, es un molde. Estamos delimitados, moldeados. ¿Cuáles son esos límites? Los temores. Si nosotros empezaríamos a trabajar sobre los temores, claro, hay que anotarlos, hay que apuntarlos, hay que escribirlos, hay que identificarlos, saber contra quién estamos peleando, conocer a nuestro enemigo. Y en función de eso, ir trabajando día a día como trabajamos cuando va al gimnasio para que el músculo crezca o como cuando estaba aprendiendo un idioma, nosotros que por ejemplo, ahora yo estuve en Italia, estuvimos ahí. Bueno, tengo que aprender, tengo que pasar el proceso, tengo que pagar el precio, ¿no? Y es como todo en la vida, requiere trabajo, requiere enfoque, requiere determinación, sin embargo, sí es importante que lo podamos identificar. Y eso no se logra más que mirando hacia adentro y pidiéndole a Dios que nos permita ver cuáles son esos temores irracionales que no nos dejan crecer. Porque pelear contra los que vemos es fácil. Pelear contra los irracionales, ahí está el tema, ahí está la verdadera batalla. 100% de acuerdo. Para terminar, Sebas, quiero dejar 3 tips que los saco de aquí, de todo lo que hablamos, de todo lo que hemos hablado, ya lo vas a ver. 3 tips, tres galletitas, 3 truquitos para poder lograrlo. El primero, y sin duda alguna es el primero, conéctate a Papá Dios, conéctate a Papá Dios. Lee la Biblia, lee las historias de todas esas personas, desde Abraham a José, a Moisés, todas tuvieron a Elías, Eliseo, todas personas que tuvieron miedo en algún momento, ¿ok? Conéctate. ¿Ok? El segundo, me hiciste pensar muchísimo cuando dices que cuando fallamos alimentamos el miedo. Ese es el segundo truco. Ríete cuando fallas, ríete de tus fracasos, de tus pequeños fracasos. Ríete porque estaba analizando mientras decías eso, a nosotros desde muy niños nos han enseñado a no equivocarnos. En el colegio no podíamos colorear afuera de la línea, teníamos todos que sentarnos igual, vestirnos igual, con el uniforme, hablar igual, aprender las mismas materias, no importaba si había un artista, si había un pintor, si había un músico, si había uno muy bueno en oratoria en la clase, todos tenían que aprender lo mismo y nadie se podía equivocar. Nos ha enseñado a darnos votos, nosotros nos damos votos, ¿no? De 1 a 10, de 1 a 5, excelente, mediocre, bueno, y nos han llevado como por una línea donde fracasar en la sociedad no es ido y por eso el fracaso nos alimenta algunos miedos. Y dijiste algo muy correcto. Así que el segundo tip, la segunda galletita que quiero dejarte hoy, a ti que nos estás escuchando, ríete de los fracasos. No importa, falla, prueba, falla, prueba, falla, prueba, falla, prueba.
no estás más en el colegio, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Muchas veces somos más duros nosotros mismos con nosotros mismos que realmente la gente que nos rodea. Y yo pienso que el tercer tip, o galletica, ¿cómo la podemos llamar? Truquito, Sebas, es pide ayuda también. Tú hablaste del gimnasio y pensaba cómo yo antes iba al gimnasio y estaba convencido de hacer bien las cosas hasta que me contactó un amigo que es personal el trainer, me dijo, quiero hacer algo contigo, tus redes sociales son súper interesantes, y pues algo que normalmente, digamos que él hace como trabajo, y lo recomiendo, pues, publicidad oculta, ¿ok? Hicimos como un contrato, él me ayudaba en eso, yo lo ayudaba en otras cosas, no quería decir esto, quería decir es que después de que me asesoro y me sigue por 60 días, creo, entendí que yo iba al gimnasio y hacía las cosas de forma errónea, no porque quería, porque no sabía, no conocía. Entonces sí necesitaba un mentor, reconocer que necesitamos de pronto un mentor, que puede ser una persona más grande, que puede ser una persona que ya ha pasado por eso, que puede ser una persona que ya ha vencido miedos, que puede ser tu pastor, que puede ser un pastor, una persona que te puede guiar también espiritualmente, pero sí creo que necesitamos unas guías, necesitamos unos mentores en nuestras áreas. O sea, ¿estás de acuerdo, Sebas? Que es importante pedir ayuda también en la parte humana para tener una conexión, ¿ok? Y para poder también aprender a reírnos de nuestros fracasos. Yo quiero dejar esos tres tips. ¿Tú quieres agregar algo, Sebas, a estos tres? Mira, estaba pensando, estaba meditando. Ok, el miedo fue el primer sentimiento que tuvo el ser humano. Es Dice la verdad, Adán palabra y de Eva. Dios que cuando Adán pecó, se vio desnudo, quedó destituido de la gloria de Dios y se escondió. Y tuvo Y el miedo. Señor le preguntó, ¿qué pasa, Adán? Que no te veo en el Edén. No, es que me escondí porque tuve miedo. Mm. Es decir, entonces el miedo, lidiamos con el miedo desde el principio de la creación y se ha ido pasado de generación en generación, por un lado. Por otro lado, acá nos da un indicio de que el pecado, el miedo y el pecado, ¿no? Pero antes de entrar ahí, quiero comentar algo. Ok, entonces estamos hablando de que eso está desde el principio. El temor, lidiamos con el temor desde el principio de la creación. Es parte de nuestra naturaleza. Número dos, lamentablemente, en la ignorancia y al no saber lidiar con el temor, somos educados y educadores desde el temor. Si te portás mal, no te hablo. Si te portás mal, te castigo. Entonces, Si no ahora vas no al lo hago colegio, porque lo sí, quiero sí, es hacer como bien. castigo, es verdad. No lo hago porque lo quiero hacer bien, sino que lo hago porque tengo miedo del castigo. ¿Sí? Es decir, entonces inconscientemente los padres castigamos, entonces, y también fuimos castigados, ¿no? Entonces el tipo de educación que recibimos también es desde el temor. El temor se utiliza sin quererlo como como un instrumento de control. En una dictadura, el instrumento de control es el temor. ¿Me entendés? En un padre o una madre autoritario o autoritaria, el ejercicio del control es a través del temor. En un grupo de amigos donde está el autoritario, el ejercicio de control es a través del temor. ¿Por qué? Porque el temor permite controlar a la gente. El coronavirus, la verdadera pandemia no fue el virus, la verdadera pandemia fue el temor. La gente estaba aterrorizada. Entonces se propagó el temor más rápido que lo que se propaga el virus. ¿Me No entiendes? repita Entonces, la palabra que no nos dejan salir en on después. Acuérdate que esa palabra no se puede utilizar en las vale, redes vale, sociales. vale. Ok, perfecto. Vale, el tema este, ¿no? El tema de lo que ha Sí, sucedido. sí, Ahora, en el 2020. el Sí. verdadero punto fue el temor, no fue el hecho en sí de lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué no quieren que salga? Porque saben que cuando... Yo tenía un video en YouTube y me pusieron un strike, me lo quitaron. Lo ¿Por sé. qué? Porque hablé de eso. Entonces, lo mismo que difunden información y aterrorizan a la gente utilizando los medios de comunicación también como instrumento de control, el miedo, saben que lo que estamos hablando es verdad y ¿qué hacen? Lo censuran, te quitan el programa, te quitan el canal, te ponen un strike, ¿me entiendes? Entonces, porque Tarjeta saben, amarilla. saben. Exacto, te sacan la tarjeta amarilla. Ahora, Lo sé. el otro punto es el siguiente.
Ok, el temor, estamos hablando de que el temor como ejercicio de control, ¿qué es lo que te protege en contra del temor? Adán temió porque pecó. Entonces estamos hablando de que si nosotros buscamos o hacemos las cosas en integridad delante de Dios, estamos tranquilos. Podemos tener la batalla que tenemos, pero si estamos en integridad delante de Dios, caminando con la verdad, dice que escudo y adarga es la verdad, bueno, estamos en integridad, estoy tranquilo. Pablo, te voy a matar. No, que si me matás para mí la muerte es ganancia. Ah, y si me muero, gano. O sea, dice la palabra, no le teman al que puede matar el cuerpo. Más bien témanle al que puede poner el alma en el infierno. Es Amén. decir, el temor no puede tener control sobre nosotros. Para eso obviamente tenemos que caminar en integridad, con la verdad, estar a cuenta con Dios y el mismo Dios nos protege, nos libra del temor. ¿Por qué? Porque estamos caminando en integridad delante de Dios. No importa lo que suceda, no importa la tormenta, no importa la adversidad, sabemos cómo estamos caminando delante de Dios y sabemos quién es Dios y cómo es Dios, en quién creemos, en quién depositamos nuestra confianza. Por lo tanto, el temor no tiene lugar. Caminamos igual. No importa lo que el enemigo nos muestre como parte de la ilusión, cuando el Señor nos da una palabra y estamos caminando bien delante de Él, podemos tener el mar enfrente y el ejército del faraón atrás, y el Señor con la confianza de que de alguna forma nos va a libertar. No sabe, por eso no hay que temer. El pueblo temió. Ah, y se tiraba, nos trajiste a morir acá y ahora no, pará, tranquilo. ¿Todavía no viste las plagas que hizo Dios para sacarte de la esclavitud? ¿Todavía no viste que te llevó de Latinoamérica a Italia y te brindó un montón de oportunidades y seguí temiendo? Es decir, hemos visto grandes cosas que ha hecho Dios. Eso es lo que nos tiene que dar el testimonio de que sabemos que confiando en Dios, el temor no tiene lugar. Así tengamos el mar enfrente y el ejército del faraón detrás. Una de las claves para esto, y ya terminamos, es también el conocimiento. Tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que leer más, tenemos que estudiar más, tenemos que aprender más, porque el conocimiento también reduce el tamaño del miedo. Pensando mientras hablaba, Sebas, en los años 40, 50, 60, se tenía mucho temor de viajar en avión, porque no se tenía el conocimiento si realmente era un vehículo seguro o no seguro. Con el pasar del tiempo, donde hubo más información, donde se pudo conocer cómo funcionaban los motores, qué velocidad viajaba, qué tipo de combustible, cómo era la presión del aire dentro del avión, a mayor conocimiento, ¿ok? Menor tamaño del miedo. Así que también necesitamos adquirir conocimiento. Y el primer truquito, la primera secreto que yo di ahorita, antecitos, segundos antes, fue el de conectarte a Dios. Cuando te conectas a Dios, adquieres mayor conocimiento. El conectarte a Dios significa leer más, leer la Biblia, leer lo que está ahí adentro, para que tu conocimiento aumente. Porque también dice la Biblia que el pueblo padeció por falta de conocimiento. Y muchos de esos padecimientos fueron por temor, fue por miedo. El miedo que paralizó muchas veces al pueblo. Sí, yo pienso que es un tema muy largo. Podemos terminar aquí, ¿ok? Sí me gustaría que nos compartieras una palabra y pudiéramos, como siempre, terminar con una oración para todas las personas que nos están escuchando en cualquier momento que verán este video. Ha sido unos 50 minutos de crecimiento muy impactante y ahora se viene lo mejor, la cereza en la torta, así que quédate, no te vayas y queremos escuchar que Dios nos mandó a decir hoy. ¿Qué dice Papá Dios? Cuéntanos. Amén. Papá Dios dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios te dice, no temas. Ahora, para no temer, tenemos que mirar a Dios. Es decir, el pueblo, cuando fueron los 12 espías a explorar la tierra prometida, de los 12 que fueron, 10 trajeron un mal reporte, vinieron atemorizados. Ellos dijeron, no podremos conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es una tierra que está llena de gigantes que se devoran a los ciudadanos, que tiene ciudades amuralladas y ejércitos grandes. Es decir, yo no sé cuál sea tu gigante que hoy está delante tuyo, no, porque es una cuestión de perspectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Josué y Caleb, en lugar de decir eso, le dijeron, cállense.
Cállense porque Dios nos libertó de Egipto. De la misma forma que Dios nos libertó, nos va a libertar y nos va a dar la victoria. Si no tengamos armas, si no tengamos absolutamente nada, y ellos estén preparados y sean gigantes y con ciudad amurallada. Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan. Cuando los otros decían que a su lado parecían langosta, de lo pequeñito que eran y lo gigante que eran los enemigos, Josué y Caleb dijeron, los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando al Dios del cielo y de la tierra. Dios es real. Dios es real. Entonces el primer paso es tener un grado de conciencia real sobre quién es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El primer paso es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, recibirlo, hacerlo parte de tu vida, el Señor de tu vida. Ahora como hijo de Dios, si Dios es tu papá, el creador de la existencia, el que dijo sea la luz y fue la luz, ¿de qué has de temer? Dios tiene el control de todo. Y así te toquen el cuerpo y te quiten la vida, no pasa nada porque hay una vida eterna, una vida por la eternidad y es en lo que creemos. Por eso también la muerte no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque creemos en la vida eterna. Claro, queremos vivir y vivir muchos años, sí, pero no hay el temor a la muerte porque vivimos eternamente en el Señor. ¿Cuán real es la vida eterna? Cristo murió y resucitó. Murió porque él creyó en la vida eterna. Los apóstoles, que ciertamente en Roma hay dos enterrados, apóstoles de Cristo, uno es Pablo, el otro es Pedro, creyeron en la vida eterna. Por eso entregaron sus vidas al servicio, al ministerio, edificando a otras personas, porque fueron pasando ese mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar echando fuera todo temor de nuestras vidas, atando y reprendiendo todo temor, porque sabemos en quién tenemos la confianza puesta, en el Señor, que es mucho más alto que cualquier adversidad, situación y temor que ataque nuestra vida. Amén. Entonces vamos a cerrar los ojos, cierren los ojos y vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Santo Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque la voz puede salir a través de la radio, bendito Dios, porque tú has abierto puertas, Señor, desde la radio, desde RZ Radio, bendito Dios, que siga, Señor, siendo extendido tu reino, amado Dios, que entre tu palabra, bendito Dios, a las casas, pero sobre todo que entre a los templos, amado Dios, a los cuerpos de cada persona que esté escuchando esto. Padre, ato, reprendo y echo fuera todo temor de nuestras vidas, Señor. Declaramos al temor ilegal, amado Dios. Ayúdanos a ver, Señor, ojos para ver, oídos para oír tu palabra, ojos para ver que tú eres, Señor, el Dios glorioso, Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios majestuoso, amado Dios, el que tiene la tierra por estrado de sus pies, Señor, que lo que tú hablas se hace, amado Dios, que tu palabra, bendito Dios, está por encima aún de la palabra de un médico, que hay milagros que mucha gente no entiende porque son sobrenaturales. Tú eres un Dios sobrenatural. Obra, Señor, de manera poderosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que los temores se han quebrantado, amado Dios. Danos fe, danos esperanza, que podamos actuar con determinación y arrojo, así como hizo David cuando venía el gigante, que salió corriendo a la línea de batalla y no temió, siendo un joven, en contra de un gigante preparado desde niño para la guerra. Le dijo en el nombre de Jehová: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y venció por fe, venció porque creyó en ti, amado Dios, que así como lo libraste del oso y del león, lo librarías también de las manos de ese gigante, y tú lo hiciste porque tú eres fiel. Guárdanos y líbranos del temor, Señor, para que podamos avanzar, caminar y crecer en el propósito para el cual tú nos creaste. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Qué Dale. programa espectacular! Me lo voy a volver a ver esos días. Estuvo genial. Me ha servido muchísimo a mí primeramente, seguramente también a Sebas. Allí está nuestro Presi Carlos, que está así súper impactado de todo lo que escuchó hoy. Así que a ti que nos estás escuchando en cualquier momento, cada vez que alguien te diga o que tú pienses que tienes miedo de algo, respóndete a ti mismo, respóndele a esa persona: hey, papi, mami, menos religión y más Dios. Menos religión y más Dios. Hay que conectarnos, hay que conectarnos. RZ Radio, gracias. Gracias a esta radio. Nos vemos el próximo martes o nos vemos en el próximo podcast. Depende cuando lo estés escuchando. Sebastián, te esperamos aquí en Italia para que te sientes otra vez aquí a mi lado, que me siento solo.
El Prezi no me acompaña, está por allá al otro lado. Lo veo, pero no me acompaña. Está aquí la silla, mira, está aquí la silla sola, mira, pobrecita. Va a poner una foto tuya la próxima vez. Una foto, va a traer una foto tuya. Ha sido un programa increíble, Sebas. Gracias por tus palabras, por tu amor. Gracias por la oración, por la palabra que nos has donado. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del app de RZ Radio. Y nos vemos en el próximo podcast. ¿Qué dice, Excelente, Sebas? Cris. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Firmes y con fe. En el nombre de Jesús. Sin miedo.